La paz de Dios, amados hermanos. Les saludamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mientras busca usted Filipenses 3 del 12 al 14, a nombre de mi esposa y de un servidor y sobre todo en el nombre del Señor, deseamos para todos y cada uno de ustedes y sus respectivas familias un bendecido año 2024. Que el Señor les asista, que el Señor les bendiga, que el Señor sea siempre con ustedes y podamos seguir adelante en pos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14, así dice la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tomen asiento, por favor. Saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Jaime Maldonado Sánchez, su esposa, nuestra hermana Cali, y a cada uno de los miembros y colaboradores de esta iglesia Puerta del Cielo. De acuerdo a la lectura que hicimos de Filipenses 3, 12 al 14, el apóstol Pablo nos da por lo menos 3 pasos muy concretos y sencillos para llegar a la meta. Y la meta es estar un día con Cristo, ver su rostro y participar de su gloria eterna en los cielos. El primer paso al que se refiere el apóstol Pablo lo encontramos en los versículos 12 y 13 que ya leímos. Olvidando de lo que queda atrás, prosigo al blanco, dice el apóstol Pablo. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Primer paso, olvidándonos de lo que queda atrás. Muy probablemente, cuando el apóstol Pablo escribió estos versículos, tuvo en mente lo que él hizo antes de tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Claramente dice la Escritura que en ese entonces, como Saulo de Tarso, respiraba amenazas, odio y muerte contra los discípulos del Señor. Incluso cuando la Biblia narra la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, Saulo de Tarso allí estaba y consentía en su muerte. Sin duda que esto pesó en un primer momento en su vida, en su nueva vida, pero llegó después el tiempo en que él mismo reconoció que para poder avanzar, para poder extenderse a lo que está adelante, eso debe quedar atrás. Debe quedar olvidado, porque el Señor es el que hace posible que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas en Cristo Jesús. Por otro lado, el apóstol Pablo, como él mismo lo refiere en su testimonio, llegó un momento en que se gloriaba en su carne, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es decir, aquello que antes le era motivo de orgullo, incluso diría yo de soberbia. El apóstol Pablo después dijo: todo eso lo tengo por basura, por el eminente conocimiento que tengo de Dios en Cristo Jesús. Significa, amados hermanos, que así como el apóstol Pablo, nosotros podemos tener también cosas que pueden constituir un impedimento o un estorbo para caminar o avanzar en el camino de la fe. Y de alguna manera, por eso el escritor de la epístola a los Hebreos dice que despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque unos en un aspecto, otros en un aspecto diferente, pero finalmente hay situaciones de nuestra pasada manera de vivir que quieren atarnos, que quieren esclavizarnos, que no podemos despojarnos, que no podemos liberarnos, que no podemos quitarlas y que constituyen efectivamente un impedimento, no solo para avanzar hacia la meta que es Cristo, sino incluso muchas veces hasta para tener comunión con el Señor y aún para servirle. Por eso dice el apóstol: olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Y el escritor de la epístola a los Hebreos dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. A veces es nuestra conciencia de lo que hicimos indebidamente, y muchas veces es el mismo Satanás, que es acusador y nos está recordando lo que en algún momento dado nosotros hicimos, que ofendió a Dios, pero de lo cual ya el Señor nos perdonó, nos liberó, y por tanto no debe constituir ningún estorbo ni impedimento para avanzar. Luego entonces, nosotros debemos hacer nuestro lo que el apóstol Pablo hizo y lo que el escritor de la epístola a los Hebreos nos recomienda: nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia. A veces son resentimientos, a veces son malos entendidos, a veces son situaciones que quizá, entre comillas, solo nosotros sabemos y conocemos, pero que ante Dios nada podemos esconder ni ocultar, porque Él escudriña aún lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Pues aún de esas cosas aparentemente secretas y solo conocidas por nosotros, debemos despojarnos si es que queremos seguir adelante. Dios mismo, a través del profeta Isaías, dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios mismo es el que nos está invitando a dejar todo aquello, insisto, que pudiera constituir un estorbo o un impedimento para avanzar y correr la carrera de la fe a la que somos llamados por Cristo Jesús. Y si esto hacemos, entonces efectivamente podremos avanzar. No podemos pensar que quedarnos quietos y al mismo tiempo avanzar no resuelve las cosas. No, para avanzar
repito, tenemos que levantarnos, tenemos que decidir, tenemos que caminar, tenemos que correr, porque como decía nuestro hermano Don Cortés Hernández, vivimos ya un tiempo en el que no solo es necesario caminar, sino es necesario correr, porque cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Así que, como decía nuestra hermana en el momento de la alabanza, si durante este año 2023 nos sentimos incómodos o insatisfechos con nosotros mismos porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho, que eso, ni eso, constituya un estorbo para avanzar en el camino de la fe, sino que olvidándonos de lo que queda atrás, hagamos nuevos propósitos en este 2024 y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A veces no son pecados, no son resentimientos, no son cosas impropias que nos impidan avanzar. A veces, aunque esto parezca paradójico, pero incluso las glorias que en Dios hemos probado y de las cuales hemos participado pueden constituir un estorbo para avanzar, para caminar y sobre todo para crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos a asumir una actitud conformista, de que el Señor nos bendijo, de que el Señor estuvo con nosotros, de que el Señor hizo prodigios y maravillas, de que el Señor manifestó su gloria y por su gracia fuimos usados para que Dios manifestara su poder. Y creemos que eso es suficiente cuando nuestro caminar en Dios debe ser todos los días. O cuando vamos a un congreso general de mujeres, de varones, de pastores, o de jóvenes o intersecundarios, nos llenamos de Dios y creemos que ese aceite nos va a durar para 2, 3, 4, 6 meses y no nos damos cuenta que ese aceite fresco lo debemos buscar en Dios todos los días para que de esa manera nuestras lámparas estén siempre encendidas. Así que el primer paso para caminar, avanzar hacia la meta es despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, es decir, olvidar lo que queda atrás y que pueda constituir un estorbo para caminar en el Señor. El segundo paso, aunque esto sea algo natural del primero, es efectivamente seguir adelante. El apóstol Pablo claramente dice: olvidándome de lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Es decir, no he alcanzado todavía la perfección, no lo he logrado todo. Pero olvidando el pasado, pongo mi mirada en lo que tengo delante, en lo que está en mi mente y en lo que está en mi corazón. Nada ni nadie me puede detener. Y por eso decía, retomando lo dicho por el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 en su segunda parte: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si esto hacemos, entonces caminaremos en la dirección correcta hacia la meta, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Para caminar y avanzar, hermanos, necesitamos hacer aquello que nos permita precisamente avanzar y crecer en la dirección correcta.
como cristianos e hijos de Dios, ¿qué necesitamos hacer en este 2024 para caminar, para avanzar? Volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Yo no sé si en el 2023 usted leyó su Biblia completa. Si no lo hizo, que en este 2024 hagamos ese propósito para que de esa manera verdaderamente avancemos. Necesitamos cumplir el propósito de nuestro corazón de buscar cada día más de la presencia y de la comunión con Dios a través de la oración. Que no quede solo en un buen propósito, en un buen deseo, sino que verdaderamente lo llevemos a cabo. Dicho de otra forma, no nos podemos conformar ni nos debemos sentir satisfechos con el solo hecho de venir un día o dos al templo a la semana. Necesitamos fortalecer nuestra relación personal con Dios. Necesitamos avivar el fuego del Espíritu en nuestro corazón a través de la oración. Y necesitamos cada día ser vivificados en el poder de la palabra del Señor. Solo de esa manera, verdaderamente, no solo podremos avanzar, sino avanzaremos fortalecidos en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Si nosotros no hacemos esto, que constituye el segundo paso, avanzar, pero haciendo lo que es necesario para que verdaderamente nuestra vida espiritual y ministerial constituya un avance y un crecimiento, simplemente no avanzaremos, simplemente nos estancaremos. Si no hacemos lo que debemos hacer, incluso corremos el riesgo no solo de estancarnos, sino de menguar y de retroceder. Y cuando vengan los problemas, las luchas, las necesidades, las pruebas, las tentaciones, estamos no en riesgo, sino en un alto riesgo de tropezar y de caer. Así que para avanzar hacia la meta que es Cristo, necesitamos hacer todo lo que el Señor espera que usted y yo hagamos en este año 2024. Dice el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podréis hacer. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Pero el Señor sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Por tanto, hermanos amados, si queremos no solo despojarnos de lo que queda atrás, sino avanzar, entonces volvamos al Señor, volvamos a su palabra y llenemos nuestras lámparas y nuestras vasijas del aceite del Espíritu Santo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos avanzar en esas sendas antiguas que el Señor nos ha trazado a través de su palabra. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios. ¿Qué pedía el Señor de Israel, su pueblo? Que le amara, que le temiera, que le obedeciera y le sirviera. De tal manera que si nosotros caminamos en esas sendas antiguas que el Señor nos trazó, entonces efectivamente proseguiremos al blanco, proseguiremos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cuando el apóstol San Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, segunda carta, capítulo 2, dice que el atleta, para ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Y justamente esto es lo que debemos hacer para que, llegado el día, legítimamente seamos coronados
por la gracia del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios, temer al Señor, obedecerle, servirle, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Si esto hacemos, entonces avanzaremos. Si esto hacemos, entonces, como decía nuestra hermana, honraremos al Señor. Y Dios, nuestro Dios, debe ser honrado por cada uno de nosotros, sus hijos, su iglesia. Y tercer y último paso, ¿qué hacer para llegar a la meta? Proseguir al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, amados hermanos, debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la meta suprema que había en el corazón del apóstol Pablo, independientemente de lo que él sufrió y padeció en el ejercicio de su ministerio. Siempre estuvo en su corazón y en su mente la meta de ver un día el rostro de su Señor y Salvador. Su meta era estar un día en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Esa meta que encarnó en él lo sostuvo en medio de los problemas, de las pruebas, de las luchas. Nada ni nadie lo apartó, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que vivía, ni lo porvenir, ni la muerte, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución. Ninguna de estas cosas lo apartó de su Señor y Salvador. Y el solo hecho de tener a Cristo como su blanco supremo, eso lo mantuvo en pie hasta aquel día en que él pudo decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás solo me espera recibir la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Luego entonces, hermanos amados, para despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, o para olvidar lo que queda atrás, para poder seguir adelante hacia la meta, al igual que el apóstol Pablo, usted y yo debemos tener a Cristo en nuestro corazón como el blanco supremo, de tal manera que podamos decir también como el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, en la vida de aquel su siervo, hizo posible que a pesar de todo lo que él sufrió y padeció por causa del nombre del Señor Jesús, nada lo detuvo. Siguió adelante, siguió caminando, siguió avanzando, siguió creciendo, siguió hacia la meta que él tenía no solo en su mente, sino también en su corazón. Y esa meta, ese blanco supremo, lo mantuvo fiel hasta el día en que escuchó las palabras del Señor: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por eso el escritor de la epístola a los Hebreos dice que esa carrera, ese caminar en Cristo, nos debe hacer poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si bien el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, nada es mejor que poner nuestros ojos y nuestro corazón en Cristo mismo.
quien sirvió de modelo, ejemplo e inspiración para el apóstol Pablo, a fin de que también sea ejemplo, modelo e inspiración para todos y cada uno de nosotros. Puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Yo lo he dicho a mis hermanos allá en Rey de Reyes en Las Joyas. Cuando no estoy aquí por causa del ministerio y de las visitas que hacemos, no por ese hecho dejen de venir al templo. Porque ustedes entiendo que vienen no a buscar al pastor Noé Díaz, no a ver al pastor presbiterial. Debemos venir a buscar del Señor. Porque si ustedes vienen para que el pastor presbiterial o local les vea, entonces mi trabajo ha sido en vano. Porque quiere decir que no he sido capaz de encauzarles para que su corazón y su mirada esté exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el grave error de muchos discipuladores, que cuando hacen el trabajo de discipulado, hacen un trabajo de discipulado para que los discípulos los vean a ellos y no a Cristo. No, hermanos, nuestra mirada siempre debe estar puesta en el Señor, no en el pastor. Nosotros somos imperfectos, somos humanos, cometemos errores, nos equivocamos, pero Cristo es perfecto y solo Él pudo decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y Él, a pesar de que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo, dice el profeta, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, y en ese padecimiento se sostuvo firme, se sostuvo fiel, porque tenía puesta su mirada en las glorias que venían tras esos sufrimientos. Y nosotros debemos tener nuestra mirada en el galardón que Cristo nos ha prometido, independientemente de los sufrimientos que usted y yo padezcamos aquí en la tierra. Así que reitero lo que en otras ocasiones he dicho, que nuestra perspectiva como cristianos no sea material, sino espiritual, no sea terrenal, sino celestial, y no sea temporal, sino eterna. Cuando nosotros caminemos bajo esas directrices, entonces nuestra perspectiva estará en la dirección correcta. Así que no veamos a la izquierda o a la derecha, veamos al frente. Y quien va delante de nosotros es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y aun cuando nos sintamos cansados y agobiados en este 2024, Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque Dios es nuestra fortaleza. Así que, amados hermanos, para llegar a la meta, 1, olvidémonos de lo que queda atrás y que constituya un estorbo en nuestro avance y en nuestro caminar en Dios. 2, sigamos adelante, sigamos a la meta. Que en este 2024, como hemos cantado, nuestro mayor anhelo sea servir al Señor, pero servirle en integridad, porque a Dios no le interesa tanto lo que usted y yo haga, sino lo que somos. Porque si no somos íntegros, si no somos justos, si no somos rectos, independientemente de lo que hagamos, nada es a los ojos de Dios. Por eso a Él le interesa lo que somos más que lo que hacemos. Porque si somos íntegros, si somos rectos, si somos justos, por poco que hacemos, como aquellos panes y peces que el Señor tomó en sus manos y los multiplicó y sació a toda una multitud, así el Señor bendecirá
y prosperará lo que usted y yo hagamos. Así que en esta noche, siguiendo estos 3 pasos, olvidándonos de lo que queda atrás. 2, sigamos a la meta. Y 3, tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente a Cristo, que sea el pensamiento dominante en cada uno de nosotros, y que teniendo a Cristo encarnado en nosotros, esto nos impulse no solo a mantenernos en pie, sino a llegar un día a la meta, para que usted y yo podamos escuchar las mismas palabras que escuchó el apóstol Pablo. Las mismas palabras, amados hermanos, que el Señor dirá a todos los que le aman y esperan su venida. Si esto hacemos, entonces honraremos a Dios y llegaremos a la meta. Decía nuestro hermano Miguel González Rico en la comida de fin de año: no sabemos si de todos los que estamos aquí, dijo, en la comida, no lleguemos a diciembre del 2024. Pero si alguien no llega a diciembre, que llegue a la patria celestial. Esa es nuestra meta. Así que en esta noche yo le invito para que nos acerquemos al altar y le digamos: Señor, en este 2024 hay cosas de las cuales quiero liberarme, de las cuales quiero dejar atrás, y no he podido. Y esas cosas me han pedido avanzar, me han pedido crecer, me han impedido trabajar. Que en esta noche estemos decididos y dispuestos a olvidarnos de lo que queda atrás y que constituye un estorbo en nuestra vida espiritual. En esta noche dígale al Señor: quiero seguir adelante. Decía mi hermana: este es nuestro primer culto de este año de gracia 2024. Hagamos propósitos, tracemos metas, y tras esos propósitos y metas, sigamos adelante, sabiendo que nuestro blanco supremo es Cristo Jesús. Que este sea el blanco de esta amada iglesia, Puerta del Cielo. Cristo Jesús, nuestra meta, nuestro blanco supremo. Que un día alcancemos la estatura del varón perfecto, que un día lleguemos a su presencia en los cielos, veamos su rostro, contemplemos su gloria y escuchemos esas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, te agradecemos. Te agradecemos la bendición especial que tú nos concedes, no solo de estar en tu presencia, sino de atender lo que a través de tu Espíritu Santo, tu siervo el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Filipos. Una iglesia que no tuvo la oportunidad de conocer o visitar, pero ahí estaba su corazón, ahí estaba su consejo, ahí estaba su legado, para que aquellos que fueron llamados, aquellos que respondieron al mensaje del Evangelio, pudieran no solo permanecer firmes y fieles, sino pudieran caminar, pudieran avanzar hacia el blanco supremo que es Cristo Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Cordero de Dios. Ayúdanos a olvidarnos de lo que queda atrás. Quizá nos lastimó, quizá nos hirió, quizá nos estorbó. Y permítenos seguir adelante, a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado todo. Seguimos adelante hasta aquel día en que alcancemos la estatura del varón perfecto y de la plenitud de Cristo. Toma en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia, puerta del cielo. Toma en tus manos la vida del ministerio de tus siervos en este lugar, Señor. Que en todo tiempo nuestra mirada esté siempre puesta en Cristo Jesús. Y que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor, sino que prosigamos a la meta, aquello que tú nos has prometido, Señor Jesús. Gracias. Gracias te damos, Cristo. Bendito tu nombre. Que así como aquel tu siervo se sostuvo fiel hasta el final, que así también nosotros prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta aquel día en que contemplemos tu rostro en el reino de los cielos. Bendice a esta iglesia amada, Señor, durante este 2024. Fortalece a mis hermanos, llénalos de tu gracia, llénalos de tu poder, llénalos de tu fortaleza. Manifiesta tu gloria, Señor Jesús. Y que sigamos adelante siempre en pos de ti, Señor. Que nada ni nadie nos aparte del camino de la fe, sino que podamos, Señor, siempre estar en pie y caminar delante de ti. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias. Gracias. Mi hermano Jaime, para tomar este lugar. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Redoblemos cada día nuestro esfuerzo. Esta es una carrera y hemos sido llamados para vencer y ser victoriosos en Cristo Jesús. La paz de Dios.